son los tiempos del ascenso del movimiento independentista estadounidense. Benjamin Franklin, figura clave del proceso, considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos de América, reaccionando contra una decisión de la corona británica de enviar convictos al territorio americano, se les ingenia para dar una sugerencia satírica para devolver semejante favor con una moneda de cambio similar, regalando serpientes de cascabel que serían distribuidas por toda Inglaterra. Más tarde en el tiempo, Franklin sumará a esa reacción contra Inglaterra la generación de una imagen célebre del alza independentista, con la consigna que se volverá un emblema de aquellos tiempos: únete o muere, haciendo que las colonias estadounidenses sean representadas como parte de una serpiente. La simbología es totalmente adrede, pues la serpiente de cascabel son una especie norteamericana, que por lo tanto se volvían en un símbolo de un nuevo mundo, y específicamente en tal contexto en una analogía de las 13 colonias, con el mensaje intencionado de expresar una clara amenaza al imperialismo inglés. Lo que equivaldría a un meme de la era colonial norteamericana, tomaría su forma definitiva de la mano de Christopher Gadsden, un general de brigada del ejército continental, quien dará origen así a una de las 3 banderas creadas por los colonos proindependentistas en el periodo previo a la guerra revolucionaria, presentando la cascabel amenazadora y un eslogan provocativo: "Don't tread on me", que en español se traduciría como "no pases sobre mí" o "no me pises". El estandarte de Gadsden se terminaría convirtiendo en una especie de reliquia revolucionaria durante muchos años. Sin embargo, no sería sino a partir de la conformación de una filosofía política que tendrá su consolidación definitiva por la década de 1970 en Estados Unidos, lo que le permitiría a Gadsden recuperar cierta popularidad gracias a unos círculos grupales algo marginales, pero en expansión muy novedosos por la época, entusiastas ideológicos por un gobierno mínimo y los derechos de los individuos, que conformarían un heterogéneo espacio político intelectual que se denominará, en definitiva, bajo un mismo nombre: libertarismo. El movimiento libertario, en tanto de feroz carácter antiestado, sí admitiría, en cambio, formas protoestatales sociales, instituciones del no campo estatal, en tanto tuviesen el carácter de ser siempre locales y voluntarias. Esto es, que fuese posible salir de ellas como y cuando alguna de las partes lo desean. Así, al actuar la omnipresencia de estados nacionales en tiempos contemporáneos, los libertarios procurarían reducir la soberanía estatal al mínimo, en favor de impulsar generalmente un abrazo a la utopía capitalista con actitud optimista. Sin embargo, la existencia de sus integrantes demostrarían que podrían ocupar un amplio espacio del espectro político, esto es, la posibilidad de encontrar libertarios tanto de derecha como de izquierda. En esta filosofía política, la posibilidad de defensa de consumo de drogas, aborto y otras demandas progresistas se puede propiciar en conjunto con la abarcación infinita de la lógica de mercados, no limitándose inclusive, y por ello proclive al levantamiento de polémicas, a la inclusión de mercados incómodos a ojos de un cierto sentido común, véase como la venta de órganos, la privatización de la seguridad y la justicia. Asimismo, el rechazo de las guerras e imperialismo se articula aquí con total factibilidad de ser acompañado además por el fortalecimiento de organizaciones sociales no estatales como contrapeso del poder del Estado. En última instancia, todo identificado libertario tendría como su enemigo máximo, y por ello común a todos los libertarios, al aparato estatal. Las personas que simpatizan con esta identidad política convenían entonces a un deseo de destruir el Estado, con la convicción de que cada uno es dueño de su propia vida en su ámbito privado. Ideal que se sintetizaría en la frase: "el Estado no tiene por qué meter sus narices ahí". Así, es comprensible que la bandera de Gadsden se le invoque como su representación simbólica máxima, que lo resume todo en su frase: "no pase sobre mí". Los orígenes del Don't Tread on Me fueron completamente antibritánicos y pro-revolucionarios, por lo que aquel estandarte tendría unas claras connotaciones simbólicas, expresiones fervorosas del nacionalismo estadounidense. Sin embargo, si se quiere comprender exhaustivamente las múltiples facetas históricas del movimiento libertario, encontraremos que ya parte de su semilla doctrinaria se hallaba sin mucha sorpresa en el ideario liberal del siglo XVII, con una figura tan emblemática de esta tradición con pertenencia inglesa como John Locke, aunque como doctrina ya independiente surgiría a partir del siglo XIX, por medio de una serie de autores precursores con origen tanto británico como francés. Thomas Hodgkin, Herbert Spencer, Frédéric Bastiat y Gustave de Molinari son precursores del pensamiento libertario, resaltando además, acorde a la tradición ilustrada liberal, su posición al orden aristocrático de su tiempo, justificados en una batería de argumentaciones que partían desde los derechos naturales a la eficiencia económica para la extinción de tal estrato, enfocándose en 6 ideas centrales: individualismo, propiedad privada, escepticismo frente a la autoridad, libre mercado, orden espontáneo y libertad negativa, otorgando material de teoría que se sintetizará en el desarrollo de un sistema intelectual que convergería en la filosofía del libertarismo.
Aunque Europa mostraba un incipiente pensamiento que convergía en ciertos puntos, el contexto propicio para el desarrollo del libertarismo en su forma actual se encontraría en el país considerado bastión de la libertad, Estados Unidos, en tanto el arraigo de un potencial pensamiento análogo libertario originado en Europa se había obstaculizado por las transformaciones socioeconómicas de sus sociedades, principalmente enlazado al ascenso de un movimiento obrero, consecuencia de la revolución industrial, iniciada ya a fines del siglo anterior, que sin embargo conllevaría a la consolidación teórico-ideológica de una serie de corrientes políticas, entre ellas una de las que verá tempranamente el libertarismo, el anarquismo, a la vez que empujaría a muchos pensadores a poner sus plumas a la ofensiva de un nuevo enemigo, el socialismo. Permítame, por cierto, hacer una aclaración. Con cierto sentido común, invito a pensar a que cuando hablamos de socialismo en la tradición libertaria, recomendaría no pensar tanto en un escenario de un movimiento trabajador organizado, sino más bien al imaginario de un burócrata estatal, pues sostengo que es clave comprender qué subjetividad dispara para los integrantes de esta corriente el término de socialismo. Con el alza de miradas sospechosas ante lo que identificaban ampliamente como doctrina socialista, entre los países de la Europa continental encontraríamos a Austria como uno de los tantos estados europeos impactados en la transformación del desarrollo productivo y económico, por supuesto que con sus particularidades locales, pero que nos interesa debido a la aparición de un economista, Karl Menger, intelectual que a futuro abriría paso a un marco teórico por una escuela que se convertiría en elemento clave en el movimiento libertario moderno. Pero no nos adelantemos y redirijamos nuestra escena geográfica. El rastro protolibertario en tierras norteamericanas encontraría ya referencias en el pensamiento revolucionario de fines del siglo XVIII, pues al tratarse de una corriente afincada por excelencia en los Estados Unidos, contendría conexiones con valores estrechamente unidos al espíritu liberal al que impregnarían sus padres fundadores con su pensamiento doctrinario, eso dejando de lado las acciones y actividades que llevaron a cabo como medios para consolidarla. Por ello, no es sorpresa que uno de los que integraron este grupo, Thomas Jefferson, contuviese rasgos primerizos del libertarismo, así como otro reconocido pensador de una gran talla como Thomas Paine. Pero el núcleo clave del espíritu antiestatista se encontraría afincado ya en la misma configuración política de aquella nación, que se concebía construida desde abajo hacia arriba a partir de un individuo soberano que ejerce la sospecha sistemática sobre el Estado. Es a partir de estas bases que se constituye el modelo libertario de gobierno pequeño y o reducido, ocupado en última instancia de procurar defender e impulsar la soberanía individual, protegiendo la vida, la libertad y la propiedad de sus integrantes, los ciudadanos. De ahí la influencia cultural que anima esta corriente intelectual, a sintetizarse bajo tres puntos principales antiestatistas. Por un lado, revisando la inspiración moral libertaria, hallaría una primera expresión en el anarquismo individualista, rama política del anarquismo, corriente política intelectual que tenía precedentes desde ya en territorio británico en las ideas de William Godwin, personaje de rol gestor de la filosofía anarquista, conteniendo una teorización que esbozaba una composición de racionalismo, antiestatismo, autodidactismo, comunitarismo y libertad sexual como puntos principales, de los cuales sus exponentes estadounidenses, estrechamente asociados a la región de Boston, cuya tradición de ideas se enfocaría centralmente en la autoorganización sin jerarquías, la crítica al trabajo asalariado, a los monopolios y oligopolios, donde el cómplice maestro es el Estado, no crítico de la propiedad en sí, pues por el contrario se formulaba a llevar modos de vida basados en la pequeña propiedad, articulándose en comunidades que tuviesen sus pilares sociales en una orientación mutualista y autogestiva, en una lectura propietarista de Proudhon, así como no habría cuestionamientos al mercado libre entre trabajadores, dejándose entrever un coqueteo con el liberalismo pero sin aceptar incondicionalmente el aparato jurídico liberal, más bien que desechándolo, serán trascendentales para esta filosofía, que encontraría sus puntos centrales en la denuncia de lo que identificaban como 4 monopolios estatales dignos de combatir: las tarifas, la tierra, las patentes y el dinero. El anarcoindividualismo estadounidense bostoniano se formaría de la mano de un conjunto destacable de intelectuales de tierras norteamericanas, tales como Henry David Thoreau, uno de los primeros filósofos norteamericanos definidos por algunos como aristócrata de espíritu. Tienen sus principales causas militadas: la condena a la esclavitud, la resistencia al pago de impuestos, su declaración antiimperialista, su defensa de las minorías indias, la reivindicación del derecho al ocio y al placer, así como una conciencia ambientalista y de la filosofía como forma de vida. Y no estaría de más en comentar que era homosexual y pacifista. Se pueden extraer 5 ideas en su obra filosófica: el individualismo libertario como matriz, expuesto como singularidad plena sin poder llegar a universalizar nada; una ética de la necesidad donde el lujo es más bien estorbo para la libertad; la individuación, entendido como un rescate de la pluralidad de las vidas; una reivindicación vitalista, del cual se comprende como un impulso intrínseco, natural en las formas de vida, como la recuperación del concepto de riesgo y su relación con la idea misma de libertad; y finalmente la idea que se expresa en una simple frase: el mejor gobierno es el que gobierna menos. Por todo ello, Thoreau es considerado parte de las voces centrales del pensamiento prototípico de los Estados Unidos profundo.
Otro gran reconocimiento que se merece en su diario es el impulso a la desobediencia civil, como modo de resistencia individual frente a una norma que se considera injusta o moral, siempre a partir de métodos no violentos, y que volvía coherente hacia a la vez su crítica a la violencia de narcocomunistas europeos, como también resaltar su denuncia al capitalismo corporativo como formador de sectores económicos con privilegios y o monopolios por medio de la ayuda del Estado. Otro nombre que es igualmente menester traer es el de Lysander Spooner, abogado, teórico legal abolicionista, anarco-individualista, empresario y uno de los filósofos políticos estadounidenses más olvidados de la historia. El impacto de su obra va desde demostrar que no hay traición alguna al actuar contra una entidad a la que no se le debe lealtad y que se vincula con su crítica a las bases contractualistas para con el Estado, fundamentando así su concepción de la representación política como una falacia, correspondiéndose así con la filosofía individual que enarbolaba. Y, por otro lado, se le reconoce su construcción de una postura radical en la que la percepción del Estado se presenta como ente delictivo, un gran ladrón. A Spooner también se le da crédito por la distinción entre vicio y crimen, a fin de sostener la ilegitimidad de la interferencia estatal en materia moral en relación con el alcohol, las drogas, el juego y la sexualidad, manteniendo una avanzada posición antipunitivista muy audaz para la época. Otros autores que se sumarían al canon libertario serían Benjamin Tucker, Josiah Warren y Ralph Emerson. Ahora bien, los personajes vinculados a la tradición anarcoindividualista estadounidense eran reticentes a pagar impuestos que se asociasen a fines contrarios a sus valores, tales para aventuras bélicas expansionistas, como la guerra contra México, o el sostenimiento de la sociedad esclavista, introduciendo asimismo una perspectiva anticontractualista y antirrepublicana dirigida a otorgar una lectura que, como articuladora de la convivencia, ponía en cuestión la noción de contrato social. Presentaban, por cierto, sensibilidades con el amor libre, el ambientalismo, como con los pueblos nativos americanos y el pacifismo, como podemos encontrar en el pensamiento de Thoreau. La rigidez moral, que en verdad debería calificarse más bien de flexible, que se puede hallar ya en las raíces de las tradiciones ácratas, asomaría su presencia aquí permitiendo abrir paso a una recuperación importante de aportes hedonistas, esto es, planteamientos vinculados con un derecho al placer, lo que propiciaría que un hedonismo libertario siempre encontrase un territorio más fértil y amigable que en el ascetismo monacal anarcocomunista. Y merece la pena mencionar rápidamente las influencias que además tendrá el movimiento feminista el anarquismo individualista. Entre otras figuras anarcoindividualistas y asociadas a la postura que se podrían encontrar en la Europa continental pueden ser, en territorio germano, Max Stirner con su idea de asociación de egoístas, Friedrich Nietzsche y su superhombre, en Francia el ya referido Pierre-Joseph Proudhon con su mutualismo, así como otros posteriores intelectuales franceses como Émile Armand y Albert Libertad, y una idea sajona, emparentado con Spooner y Tucker, identificables en la Inglaterra victoriana de Herbert Spencer. Los anarquistas individualistas, compartiendo con otras la semilla ácrata de crítica a la autoridad, al poder centralizado del Estado y a las formas de dominación en las diferentes esferas, sostuvieron además con aspecto destacable la reivindicación de la transformación del individuo y sus prácticas morales, una visión excéntrica y estetizante y, en algunos casos, una disidencia con respecto a la propiedad y el mercado. Pero, en suma, se destacan por la asociación coherente que dieron entre la defensa de las libertades individuales con las de tipo económicas. La idea que atraviesa la corriente anarcoindividualista tiene una gran síntesis en una oración que dice: todo cambio social opera primero por la transformación del individuo. El siguiente punto de la tradición libertaria sería la repulsión estatal en el ámbito económico, que no es otra cosa que la idea que se llega desde el liberalismo laissez-faire. Este aspecto del pensamiento libertario se rastrea en tierras americanas desde ya en la influencia de Jefferson, así como podemos mencionar a Henry George, economista estadounidense de fines del siglo XIX, quien presentará una postura acorde al ius naturalismo, donde defenderá libertades individuales sobre la base del reconocimiento de los derechos naturales. Sin embargo, relocalizándonos nuevamente en el escenario europeo y mencionando brevemente la corriente darwinista social enarbolada en los trabajos de Herbert Spencer y William Graham Sumner, este último que insuplió la idea de la legitimación de la formación de los multimillonarios como producto de la selección natural, no será sino a partir de la base teórica desarrollada por la Escuela Austriaca de Economía, fundada por el economista Karl Menger, al construir un sistema económico filosófico donde la superioridad del capitalismo de libre mercado, o laissez-faire, era apta de defenderse vehementemente fundamentado en su presunta magnificencia frente a cualquier otra alternativa como sistema de sociedad, dando inicio a un sistema intelectual que volcará un aporte fundamental con el tiempo al libertarismo, transfiriendo así todo un aparato de ideas acerca de los mercados, la innovación y la esencia humana que encontraría en el socialismo, específicamente vinculado a la noción de favorecimiento de la intervención del Estado en los asuntos económicos, como objetivo a combatir con vehemencia. Espacio intelectual o de ideas donde los austríacos percibían al reconocido economista inglés John Maynard Keynes como un representante central y enemigo fundamental que se debía enfrentar y derrotar en el campo académico. No es casualidad entonces que por los tiempos de la crisis de 1929
Las medidas tomadas como soluciones al contexto, como el New Deal, el plan político que se llevó a cabo durante la presidencia de Franklin D. Roosevelt, de fuerte impregnación de corrientes económicas afines a subrayar crecientemente la intervención del Estado en la economía, con influencias keynesianas inclusive dentro del mismo, y que se asentaría definitivamente con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la consolidación de los estados de bienestar en Occidente, lo que daría una vigencia temporal a lo que bajo ciertos autores estudiosos del periodo histórico caracterizarían como la edad dorada del capitalismo, recién encontrando su declive definitivamente tras la crisis del petróleo de 1973 y la última década de la Guerra Fría. Asimismo, no es casualidad que como consecuencia se iniciara la mayor actividad intelectual de pensamiento abstracto económico contra las ideas intervencionistas, teniendo su etapa dorada durante aquel periodo histórico abierto tras las crisis del 29, al cual los austriacos lo tomarían como un punto de inflexión negativo, y que vería una alternativa que lo superase más coherente con su visión más de 50 años después. Pero volvamos un momento nuevamente a tiempos de fines del siglo XIX. Eugen von Bombauer, otro economista austriaco y discípulo de Menger, sumaría a la escuela austriaca la sistematización de las ideas mengerianas. Pero no sino a partir de la tercera generación de la escuela austriaca, en paralelo a la puesta en vigencia del modelo que se empezaría a establecer con el New Deal y que se extendería durante toda la Guerra Fría, incentivando a los libertarios estadounidenses a tomar la búsqueda de otros horizontes políticos e intelectuales más simpáticas con sus ideales y viéndose más influenciados todavía por la llegada de académicos emigrados europeos, de los cuales entre ellos destacarán dos autores con carreras intelectuales asentadas previamente en sus países de origen, y que, además de salvarse tanto a sí mismos física y académicamente, salvarían a la escuela austriaca, dándole inclusive alcance global, siendo el primero de ellos nada más y nada menos que Ludwig von Mises, intelectual liberal de gran impacto en los austriacos. Su pensamiento dejaría toda una importante batería de fundamentos teóricos para defender las tesis de la sociedad de libre mercado como el más formidable resultado de la civilización occidental, que lo haría superior por encima de otras y la más avanzada en la historia del progreso humano. Sostendría que sería imprescindible una mentalidad comercial, que permitiría la actitud y acciones comerciales de un agente económico, el emprendedor, en función de la posición que ocupe en el proceso económico, perdiéndose cuando desapareciese. Aquella mentalidad, sin embargo, no podría ser transferida en cambio bajo ningún aspecto a un planificador, que en la vida concreta se moldearía la imagen de un funcionario político, pues semejante sujeto no podría nunca actuar con previsión emprendedora, un componente esencial del cálculo económico que Mises es fundamental para la economía de mercado. El segundo problema es la inexistencia de precios de mercado, y sin estos valores es imposible para la mente humana calcular o procesar escenarios de producción complejos, lo que impediría el pasaje de las economías socialistas hacia estadios más elevados del desarrollo. Los aportes de Mises tenían un gran impacto clave en la forma de concebir el capitalismo, así como su oposición ofensiva a las ideas intervencionistas. Si el valor es subjetivo, serán los consumidores quienes decidan la suerte de los empresarios como el funcionamiento de la economía de mercado. Con esta frase misiana se demostraría una muy interesante analogía de una democracia de mercado, un escenario donde una democracia de empresarios sería de mayor impacto positivo que una democracia de políticos. En su pensamiento es clara una posición donde la microeconomía se pone por encima de la macroeconomía como forma de comprender la realidad socioeconómica. El otro autor que revitalizará y difundirá en gran medida los postulados austriacos es Friedrich Hayek, figura estrechamente asociada a lo que en el campo académico de las ciencias sociales contemporáneas, encabezadas por lo general por una hegemonía académica caracterizada de izquierdista, identificarían como una de las caras más representativas del ideario neoliberal. Dejando de lado esa referencia rápida, Hayek en su obra colaboraría con la idea de comprender el mercado como una especie de proceso de orden espontáneo. Criticaría igualmente el socialismo y más allá, a toda una amplia corriente de racionalismo constructivista que busca refundar, mediante iniciativas de ingeniería social, las instituciones que dan forma a la vida humana. Por ello, el socialismo, como la forma más radical de intervencionismo social, sería entonces un error y una imposibilidad. Y su cosmovisión solidarista se anclaría en instintos de solidaridad y altruismo de la vida gregaria de los pequeños grupos humanos en tiempos pretéritos proyectados ahora al orden extenso de la interacción humana. Por eso, sostiene Hayek, el avance socialista pone en riesgo no solo la economía, sino la civilización misma. Quedarían muchos más nombres para mencionar dentro de esta corriente de pensamiento económico, tales como Henry Hazlitt, Israel Kirzner o Ludwig Lachmann. Ahora bien, con lo que exponíamos en Mises y Hayek ya se deja ver así el banco de conocimientos en el que se asienten los austriacos. La sociedad es comprendida como un proceso competitivo, dinámico que es indiseñable como incontrolable mediante una centralización que pudiese recaer en unas limitadas manos específicas, y que generaría en un desarrollo automático de orden espontáneo constante, que para sus conocedores interpretarían entonces que cualquier intervención económica solo empeorará las cosas al alterar la justicia redistributiva natural e inherente al propio sistema, que a la larga tiende a autorregularse. Por ello, al comprenderse esta concepción es que se puede explicar por qué bajo esta corriente de pensamiento económico las funciones de la política y el Estado son percibidas fuertemente bajo connotaciones negativas, al considerarse que incentivarían a generar distorsiones artificiales en la economía, con resultados que a juicio de los pensadores austriacos valorarían como injustas, en tanto que instituciones sociales que se entendían externas al universo estatal o no estatales, como el lenguaje, la religión
y por supuesto, siendo su institución base reguladora, el mercado, son interpretadas como resultado no intencionado de la interacción humana. En el corpus teórico austriaco nos chocaríamos así con un rechazo de 3 elementos: la construcción de tipos ideales como la figura clásica en el campo de la economía del Homo economicus, teorías de la economía del libre mercado donde se establecería que el sistema formaría un equilibrio definitivo, como en el pensamiento neoclásico, y el cientismo en el estudio de una ciencia como la económica. Esto debido a su antipositivismo, pues consideraban un grave error trasladar los métodos de las ciencias naturales a las disciplinas de las ciencias sociales. De ahí que en esta corriente se puede hallar una idea que se interpretaría como de destrucción creativa, como la que el economista austro-estadounidense Joseph Alois Schumpeter presentaría sobre los procesos de innovación tecnológica en el capitalismo. Los austriacos podrían así comprender que el mercado no es perfecto ni transmite automáticamente la información necesaria para operar en él. Obtener esa información, procesarla y actuar dependerá de los propios actores. Sin embargo, a pesar de sí representar una relevancia académica, no quitaría la autopercepción de los austriacos sobre su influencia y su menor crédito a sus aportes en la disciplina económica. Finalizando con esta sección, serán además reconocidos por la excentricidad, con derivados políticos, de ser enemigos de los bancos centrales, instituciones estatales que son bajo sus ojos distorsionadores económicos e instrumentos de planificación socialista en economías de mercado, haciendo por ello trabajos teóricos y proyectos políticos que promuevan desde su estudio de impactos negativos hasta su limitación e inclusive su cierre. Asimismo, entre otros aportes académicos encontramos la fundamentación de que en el campo de la predicción económica solo puede ser llevado a cabo por los agentes empresariales, en tanto que los economistas no pueden ser capaces de realizar predicciones aplicables a unas coordenadas de tiempo y espacio determinados. Vemos así como aportes finales tenemos sus trabajos sobre la teoría del ciclo económico y de la función empresarial, como la demostración bajo criterios que se pueden construir para darle fundamentos empíricos de la imposibilidad del socialismo. Finalmente, el apartado último que caracteriza la filosofía libertaria estadounidense es su posición antiestatista aislacionista, bebiendo parte del diario de pensadores enmarcados en lo que una figura central del pensamiento libertario denominó como la alt-right o vieja derecha norteamericana de principios del siglo XX, integrada por sujetos como Henry Louis Mencken, filósofo con un pensamiento libertario extremo, con influencia nietzscheana, quien en su obra Nuestro enemigo, el Estado, realizará un análisis sociológico del desarrollo estatal norteamericano, al cual caracterizará como entidad portadora de monopolio del crimen. Albert J. Nock es otro nombre influyente de este espacio, quien fungirá como defensor de una postura de no intervención en el marco de la Segunda Guerra Mundial, y como tercero podemos nombrar a Frank Chodorov, autor formado en el georgismo económico, editor del periódico The Freeman, que servirá de soporte para contener las diferentes voces de la alt-right, así como se constituirá en un canal de oposición a las políticas de Roosevelt que se mostrará hostil al envío de tropas americanas a Europa. Este heterogéneo cuerpo intelectual tendría como postura cohesiva el sostén de una posición firmemente aislacionista para los Estados Unidos en su oposición a la intervención de su país, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, y que tendría alcances a otras iniciativas bélicas en el país que se consideraba como impulsor de la libertad y la democracia, presentando a estos autores entonces rasgos antiimperialistas y antimilitaristas, aunque en un principio el término aislacionista se usaría despectivamente en el marco de la Segunda Guerra Mundial para vincular a supuestas personas con tendencias pronazis que se ponían bajo un paraguas de fundamentación antibélica. En tanto que, en sentido inverso, los términos neutralista y pacifista se asociaron a posiciones de izquierda igualmente críticas de la participación de los Estados Unidos en el conflicto bélico. Más allá de la puja interpretativa de los términos, la postura libertaria en esencia implica un aislacionismo o un retiro respecto de coacciones entre países para dejar decidir a sus habitantes su forma de gobierno y sus conflictos. Aún así, es ciertamente más preciso indicar que ya había antecedentes de esta posición en pensadores de más atrás en el tiempo, como el mismo Thoreau o William Sumner, quien revelaría posiciones igualmente antiimperialistas y aislacionistas, como cuando expresaría que la anexión de nuevos territorios por parte de Estados Unidos tendría consecuencias nocivas en el interior de la nación para sus ciudadanos. Más carga tributaria, más gasto público, más burocracia. Liberales europeos continentales, como Jean-Baptiste Say, Gustave de Molinari o Frédéric Bastiat, enarbolarían denuncias constantes sobre la naturalidad de las guerras y sus efectos negativos sobre la economía de los países implicados. De todas formas, la alt-right norteamericana tendría un despliegue político como una de las tendencias más fuertes dentro del Partido Republicano como reacción frente al New Deal, pero que iría debilitándose en el partido ya por la década de 1950. Merece destacar inclusive la presencia de figuras femeninas, como Rose Wilder Lane, Isabel Patterson y Ayn Rand. Va a recalcar que los pensadores de la alt-right no presentaban un corpus teórico sistemático y coherente, sino que podían presentar posiciones muy similares en numerosos aspectos. En todo caso, el aporte intelectual que se rescataría de este nebuloso grupo sería su rabioso antiintervencionismo militar, su posición antiimperialista y aislacionista en materia de política exterior.
Hacia fines de 1940 y comienzos de 1950, todo parece confluir en términos sociológicos y políticos en Estados Unidos para que estas tres corrientes de pensamiento de mediados del siglo XIX a comienzos del siglo XX lleguen a converger con una sensibilización antiestatista que se traducía no solamente por derecha, sino también por izquierda. Los pensadores de la alt-right no dimensionaban este viaje que hacía converger con sectores de izquierda que también, a su vez, defendían la ampliación de libertades individuales y los derechos civiles. Este punto de quiebre respecto del orden anterior y síntesis de un individualismo moral, económico y aislacionista encontrará su expresión sistemática en el libertarismo durante la década de 1960. Anarcoindividualistas, economistas de la escuela austriaca y aislacionistas de la alt-right estadounidense convergerían en un cuerpo teórico sistematizado de la mano de un personaje clave en esta narración histórica, quien será además un alumno de un Ludwig von Mises que, tras su huida de Europa de la barbarie nazi, en Estados Unidos seguiría dedicándose a seguir dando su batalla en favor de la civilización y la libertad, doctrina que comprará e interiorizará a aquel sujeto singular y clave de la historia del libertarismo, por no decir, quizás a riesgo de sobreestimarlo, sea su pensador núcleo. Ese sujeto tiene de nombre Murray Newton Rothbard. The first thing, in the old days, we used to ask people, when we found another libertarian, which was a very rare occasion, like one a year, the first thing we'd ask him or her was, well, how did you get started? How did you become a libertarian? Because it was obviously a rare event. I'm not sure whether you people ask each other that these days or not, but I'm looking forward to the great day in the future. I figure we're now in a transition period, and someday, not too distant future, it'll just be a matter of course everybody's a libertarian. You're trying to figure out why is this person not a libertarian.